Ya he recorrido casi todo México, así que comenten desde qué ciudad me están viendo para saber si ya anduve por allá. Y aprovechen para suscribirse al canal y darme una mano. Me llamo Valdemar Santos, pero todos me dicen Valdemar. 47 años de edad, 23 de ellos recorriendo las carreteras de México. Y en los últimos 8 años, completamente solo. En aquella tarde de marzo, seguía por la carretera de terracería que atraviesa el desierto entre Saltillo y Matehuala, en el interior de Coahuila. El sol ya se hundía tras las montañas, pintando el cielo de un rojo que me recordaba a sangre. Mi viejo Kenworth rechinaba en cada hoyo, cargado de maíz rumbo al puerto de Altamira. Otro viaje igual a tantos otros. Otro día que terminaría con el silencio de mi ronquido siendo la única compañía. El olor a diésel mezclado con polvo seco entraba por las ventanas abiertas. No tenía aire acondicionado que sirviera. Ya se había descompuesto hacía 2 meses y no me importaba arreglarlo. El calor formaba parte del castigo que yo mismo me imponía. Dejaba que la piel se quemara, dejaba que el sudor corriera. Era como si el dolor físico aliviara un poco el dolor que cargaba por dentro. Hace 8 años yo era un hombre diferente, casado con Magdalena, esperando nuestro primer hijo. Ella estaba embarazada de 7 meses cuando ocurrió el accidente. Yo conducía. Llovió demasiado aquella noche en Guadalajara. Perdí el control en una curva. La camioneta se volcó 3 veces. Yo salí solo con algunos cortes. Magdalena y nuestro niño no tuvieron la misma suerte. Desde entonces yo rodaba las carreteras huyendo de todo lo que pudiera recordarme lo que perdí. Evitaba ciudades donde habíamos estado juntos. No paraba en fondas donde ella solía comprar aquellos dulces de leche que tanto le gustaban. Cambié hasta de ruta, dejé de pasar por Jalisco. El dolor era demasiado grande. En aquella tarde, el calor era para derretir el asfalto. Las chicharras cantaban fuerte en el monte que bordeaba la carretera. Conocía aquel tramo como la palma de mi mano. Ya había pasado por allí cientos de veces. Solo monte cerrado a los 2 lados, unos pocos potreros, nada más. Era un lugar donde un hombre podía perderse en sus propios pensamientos. Estaba pensando en parar en la próxima gasolinera cuando escuché un sonido apagado que venía del monte del lado izquierdo de la carretera. Primero pensé que era un animal herido, pero cuando presté más atención, me congelé en la cabina. Era un llanto humano. Frené el camión despacio, dejando que la góndola se detuviera completamente. El motor diésel seguía latiendo, pero yo ya no escuchaba nada más, allá de aquel sonido que venía del monte. Un llanto débil, desesperado. Bajé de la cabina con las piernas temblando. 8 años huyendo del dolor de los otros, y ahora alguna cosa me jalaba para dentro de aquel monte oscuro. Fue cuando vi la primera señal. Un pedazo de tela rosa estaba prendido en una rama baja, moviéndose con el viento caliente. Parecía un pedazo de vestido. Mi corazón se aceleró. Alguien había pasado por allí. Alguien que necesitaba ayuda. El llanto se hizo más fuerte. Caminé despacio, pisando ramas secas que crujían bajo mis botas. El monte estaba más denso de lo que parecía desde la carretera. Espinas rasgaban mi camisa, pero yo continué siguiendo el sonido, hasta que vi, y lo que vi me hizo dejar de respirar. Madre Santísima. Nunca voy a olvidar aquella imagen por el resto de mi vida. Aún hoy, cuando cierro los ojos, veo todo como si fuera ayer. La mujer joven no debía tener más que 20 años. Estaba amarrada con los brazos estirados en una rama gruesa de un árbol. Las cuerdas habían cortado las muñecas, que sangraban despacio. El vestido rosa, el mismo tejido que vi prendido en la rama, estaba rasgado en varios lugares, sucio de tierra y hojas secas, pero lo que más me chocó fue ver que estaba embarazada, muy embarazada.
La panza redonda y grande se destacaba bajo el vestido destrozado. Arañazos recorrían sus piernas y brazos. Los pies apenas tocaban el suelo, obligándola a quedar prácticamente colgada en aquella posición inhumana. Ella me vio e intentó gritar, pero solo salió un gemido ronco. La garganta debía estar seca hacía horas, tal vez días. Los ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero aún así brillaban con un último hilo de esperanza al verme. «¡Socorro! ¡Por favor!», ella consiguió susurrar. Di un paso adelante, pero algo me hizo parar. Un instinto que uno desarrolla después de tanto tiempo en la carretera. Algo no estaba bien. El silencio del monte era demasiado pesado. Ni los pájaros cantaban en aquella área. Era como si todos los animales hubieran huido de alguna cosa. Fue cuando escuché el sonido, un gruñido bajo, casi inaudible. Venía de algún lugar cercano, pero no conseguía identificar de dónde. Mi piel se erizó entera. Conocía aquel sonido. Lo había escuchado una vez sola en la vida hace muchos años, cuando aún era niño en el interior de Zacatecas. Jaguar. Giré la cabeza despacio, intentando localizar al animal. El monte estaba denso, lleno de sombras con el sol poniéndose. Podía ser cualquier lugar. Podía estar a 2 metros de mí y yo no lo vería. La mujer percibió mi miedo. Ella está aquí desde la mañana», susurró con dificultad. «Se queda mirándome, se va, vuelve de nuevo». Sentí el sudor helado correr por la espalda. Mi corazón latía tan fuerte que tenía la certeza de que el animal podía escucharlo. Quise correr, volver para el camión e irme. Fingir que no había visto nada. Pero cuando miré para aquella mujer embarazada, colgada como un animal para el matadero, alguna cosa dentro de mí se rompió. «¿Quién te hizo esto?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Mi tío». Ella comenzó a llorar de nuevo. «Él me crió. Cuando supo que estaba embarazada, dijo que era mejor así, que el monte iba a resolver». Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Qué tipo de monstruo hace esto con una mujer embarazada, con alguien de la propia familia? Fue cuando vi los ojos, 2 puntos dorados brillando en la penumbra, a unos 15 metros de distancia. El jaguar estaba allí, parada, observándome. No se movía, pero sentía que estaba calculando, estudiando, decidiendo si yo era una amenaza o apenas otra presa. Nunca sentí tanto miedo en la vida. Mis piernas temblaron, la boca se secó. Cada vez que parpadeaba veía el rostro de Magdalena. Recordaba la promesa que hice en el hospital cuando ella estaba muriendo, que nunca más dejaría que nadie sufriera si pudiera evitarlo. Respiré hondo. No podía dejar que aquella mujer y aquella criatura murieran. No después de todo lo que ya perdí. «Te voy a sacar de aquí», hablé bajito, «pero necesito que no te muevas, no hagas ruido». «El jaguar», ella gimió. «Lo sé, voy a hacer algo». Comencé a retroceder despacio, paso por paso, sin quitar los ojos de los puntos dorados en el monte. El jaguar no se movió, pero sentía que me estaba acompañando. Cuando llegué al borde del monte, corrí. Corrí como nunca había corrido en la vida. Llegué al camión jadeando, con el corazón queriendo salirse por la boca. Abrí la puerta de la cabina y agarré mi escopeta vieja, un calibre 12 que cargaba siempre conmigo desde que comencé a rodar solo. No era mucho, pero era lo que tenía. Cargué el arma y volví corriendo para el monte. La mujer continuaba allí, aún consciente pero más débil. El jaguar se había aproximado. Ahora conseguía ver al animal entero. Era una hembra grande, pelaje dorado con manchas negras perfectas, bonita y mortal. Estaba a unos 10 metros de la mujer, agachada con los músculos tensos, lista para atacar. No pensé 2 veces. Apunté la escopeta para lo alto y disparé. El estruendo resonó por todo el monte. Pájaros volaron en todas las direcciones.
El jaguar dio un salto para atrás, sorprendida, y me encaró con furia. Por un segundo pensé que iba a atacar, pero entonces, lentamente, retrocedió entre los árboles hasta desaparecer. Mi mano temblaba tanto que mal conseguía sostener el arma. Corrí hasta la mujer y comencé a desatar las cuerdas. Estaban apretadas, habían cortado hondo la carne de las muñecas. Ella gimió cuando liberé los brazos, que cayeron pesados al lado del cuerpo. ¿Puedes caminar?, pregunté. Creo que sí. Ayudé a que se levantara. Estaba débil, deshidratada, pero conseguía mantenerse en pie. Pasé el brazo por la cintura, lo que era difícil por causa de la panza grande, y comenzamos a caminar despacio en dirección a la carretera. A cada paso, yo miraba para atrás, esperando ver los ojos dorados de nuevo, pero el monte permanecía en silencio. Cuando llegamos al camión, ayudé a que subiera a la cabina. Estaba temblando, sea de miedo o de flaqueza. Agarré una botella de agua y ofrecí. «Despacio», hablé. «Poca agua de cada vez». Ella bebió con desesperación, como si no viera agua hacía días. Tal vez no hubiera visto mismo. «¿Cómo te llamas?», pregunté. Luana Ferreira. Valdemar Santos. Gracias por haberme salvado». Miré para ella, joven, bonita, con una panza que parecía estar al final del embarazo. Lastimada, abandonada, dejada para morir de la forma más cruel posible. ¿Quién es el padre del niño? Un muchacho. Él huyó cuando supo. Ella comenzó a llorar de nuevo. Mi tío se enojó, dijo que yo traje vergüenza para la familia, que era mejor que yo muriera. Sentí una furia subir por el pecho. ¿Qué tipo de gente hace esto? ¿Qué tipo de hombre abandona a una mujer embarazada y qué tipo de familia la condena a la muerte? ¿Dónde vives? Vivía con mi tío en la ciudad, pero no puedo volver. Él me va a matar. Encendí el camión. El motor diésel rugió alto, rompiendo el silencio de la tarde. Ya estaba oscureciendo. Necesitaba tomar una decisión. «Te voy a llevar al hospital», hablé. «Necesitas atención médica». «No tengo dinero». «No te preocupes con eso ahora». Mientras conducía por la carretera oscura, iluminada apenas por los faros del camión, no conseguía parar de pensar en la escena del monte. La mujer amarrada, el jaguar esperando, la desesperación en los ojos de ella. ¿Y por qué diablos yo me había metido en esto? Hacía 8 años, evitaba cualquier situación que me recordara a familia, de embarazo, de todo lo que perdí. Ahora estaba con una mujer embarazada en la cabina, corriendo para el hospital. Era como si el destino estuviera jugándome una broma cruel. O tal vez fuera una segunda oportunidad. La carretera para Matehuala nunca me pareció tan larga. Cada hoyo que el camión enfrentaba hacía que Luana gimiera bajito, sosteniendo la panza con las 2 manos. Yo conducía lo más despacio que podía, pero aún así sentía que cada sacudida podía ser peligrosa para ella y para el niño. «¿Duele mucho?», pregunté, viéndola contorcerse en el asiento. «No es dolor. Es como si el bebé estuviera moviéndose mucho». Ella respiraba jadeante. Creo que él sintió el susto. Aceleré un poco más. El hospital quedaba aún a 40 minutos de distancia y yo comenzaba a preocuparme. Luana estaba pálida, sudando frío. Las marcas de las cuerdas en las muñecas habían parado de sangrar, pero estaban rojas e hinchadas. «¿Hace cuánto tiempo que estabas allí?», pregunté, intentando mantenerla despierta. «Desde ayer en la mañana». La voz de ella salía débil. «Mi tío me llevó diciendo que me iba a mostrar un lugar bonito. Cuando llegamos allá, él me amarró y se fue». «¿Ayer en la mañana?». Yo no lo creía. «¿Te quedaste toda la noche amarrada en aquel árbol?». «El jaguar apareció ayer en la tarde, se quedó mirándome, se iba, volvía de nuevo». Ella comenzó a llorar. «Pensé que iba a morir.
Pensé que mi hijo iba a morir. Sentí un nudo en la garganta. 24 horas. Ella había quedado 24 horas amarrada, embarazada, con un jaguar rondando. ¿Qué tipo de monstruo era aquel tío? ¿Cómo se llama él?, pregunté, sintiendo rabia crecer en el pecho. Juvenal. Juvenal Ferreira. Él tiene un taller mecánico en Matehuala. Ella se encogió en el asiento. Toda la ciudad lo conoce. Nadie va a creerme. Van a creerte, sí. Tienes marcas en el cuerpo. Tienes prueba de lo que él hizo. Luana quedó quieta por un tiempo. Solo se escuchaba el ronquido del motor diésel y el ruido de los neumáticos en la carretera de terracería. Miré para ella de vez en cuando. Era bonita, mismo lastimada y sucia. Tenía aquella belleza simple de las mujeres del interior, pero los ojos cargaban una tristeza que parecía antigua. «Tú no eres de aquí, ¿verdad?», ella preguntó de repente. «Soy de Zacatecas, Fresnillo», respondí, «pero hace mucho tiempo que no voy allá». «¿Por qué?». La pregunta me tomó por sorpresa. No estaba acostumbrado a conversar con nadie durante los viajes. En los últimos 8 años, mi única compañía eran los pensamientos y la radio del camión. Ocurrieron cosas. Hablé sin querer entrar en detalles. A veces es mejor quedar lejos de casa. Yo entiendo. Ella suspiró. Siempre quise salir de Matehuala, conocer el mundo, pero acabé quedando embarazada. El padre del niño. ¿Cómo era él? Marcelo. Él era trailero también. Una sonrisa triste apareció en el rostro de ella. Pasó por la ciudad, quedó unos días. Dijo que me amaba, que iba a volver para buscarme. Y nunca más apareció. Volvió una vez. Cuando conté que estaba embarazada, dijo que el hijo no era de él, que yo era mentirosa. Las lágrimas comenzaron a escurrir. Fui tan tonta, creí en todo. Conocía bien ese tipo de historia. En las paradas por México siempre escuchaba relatos parecidos. Hombres que pasaban por las ciudades pequeñas, prometían amor eterno y desaparecían dejando apenas dolor y consecuencias. ¿Tu tío te crió desde cuándo? Desde los 5 años. Mis padres murieron en un accidente. Él era el único pariente que sobró. Ella sostuvo la panza de nuevo. Siempre fue rígido. Pero nunca pensé que iba a hacer esto. Las luces de Matehuala comenzaron a aparecer en la distancia. Eran poco más de las 8 de la noche, pero la ciudad pequeña ya estaba quieta. Conocía bien aquel lugar. Ya había parado allí muchas veces. Tenía una gasolinera buena, una lonchería que funcionaba hasta tarde y un hospital pequeño, pero con buenos médicos. ¿Tienes la certeza de que él no va a buscarte en el hospital?, pregunté. Él debe estar contándole a todo el mundo que yo huí, que soy una cualquiera. Ella limpió el rostro con la manga rasgada del vestido. Juvenal tiene muchos amigos en la ciudad. Paré el camión en la entrada del hospital. Era un edificio pequeño, de 2 plantas, con una placa simple. Hospital Municipal Dr. Jesús María Rodríguez. Había algunas personas en la recepción, pero nada que pareciera movimiento nocturno. «Voy a ayudarte a bajar», hablé. Luana estaba más débil que antes. Necesité prácticamente cargarla hasta la recepción. La enfermera de guardia, una mujer de mediana edad con cara de quien ya ha visto de todo, miró para nosotros con curiosidad. «Buenas noches. Esta muchacha necesita atención médica urgente», expliqué. «¿Qué le pasó?». La enfermera preguntó, notando las marcas en las muñecas y el estado general de Luana. Comencé a hablar, pero Luana me interrumpió. «Me perdí en el monte. Quedé presa en una rama», ella mintió. «Este señor me encontró y me trajo aquí». Miré para ella sin entender. ¿Por qué estaba mintiendo? La enfermera también pareció desconfiada, pero no insistió. «Voy a llamar al doctor Manuel», ella dijo. Siéntense allí que ya vuelvo». Nos sentamos en una silla de plástico incómoda. El hospital olía a desinfectante y tenía aquella iluminación fría que me recordaba a lugares malos. «¿Por qué mentiste?», pregunté bajito.
Porque no sirve de nada, susurró ella. Juvenal conoce a todo el mundo en esta ciudad, a los médicos, a los policías, al presidente municipal. Si cuento la verdad, van a decir que lo estoy inventando, pero las marcas en tu cuerpo, él va a decir que me lastimé huyendo, que estoy loca. Tomó mi mano. Por favor, no le cuentes a nadie, al menos no ahora. Sentí su mano temblar en la mía, pequeña, fría, con callos de quien trabajaba duro. Me recordó a la mano de Magdalena, que también era pequeña y siempre estaba helada. Está bien, acordé, pero si necesitas algo, de alguien para confirmar tu historia, yo estoy aquí. Gracias. Apretó mi mano más fuerte. Salvaste mi vida. Salvaste la vida de mi hijo. El doctor Manuel apareció pocos minutos después. Era un hombre bajo, de unos 50 años, con anteojos y una barba canosa. Parecía competente. Vamos a ver qué pasó aquí, dijo, ayudando a Luana a levantarse. ¿Cuántos meses de embarazo? 8 meses y medio, respondió ella. ¿Y estas marcas en las muñecas? Me enredé en una cerca de alambre, intentando salir del monte. El médico me miró a mí, después a ella, claramente desconfiado, pero no dijo nada. Los médicos de pueblo aprenden a no hacer muchas preguntas. Voy a examinarla. Usted puede esperar aquí, me dijo. Doctor. Luana habló antes de entrar en la sala. Él puede quedarse conmigo. No tengo a nadie más. El médico dudó por un momento. ¿Ustedes son parientes? Él es... Me miró con ojos suplicantes. Él es mi tío Valdemar. Mentí junto con ella. No sabía por qué, pero algo me decía que necesitaba protección. Y si fingir ser pariente de ella era lo que necesitaba para mantenerla segura, entonces era eso lo que iba a hacer. Está bien, puede acompañarla. Durante el examen descubrí que Luana estaba deshidratada, con algunos cortes que necesitaban ser limpiados, pero tanto ella como el bebé estaban bien. El médico limpió las heridas, aplicó unos puntos en las muñecas y le puso suero en la vena. Necesita quedarse internada por lo menos una noche, explicó, para observación y para reponer los líquidos. Doctor, Luana habló débil. No tengo dinero para pagar. No se preocupe, dije yo. Yo pago. No es necesario, protestó ella. Sí lo es, eres familia. El médico arregló un cuarto sencillo, con 2 camas. Luana se acostó en una de ellas, aún conectada al suero. Parecía una niña perdida en aquella cama de hospital. ¿Te vas a quedar?, preguntó ella. Voy a quedarme en la ciudad. Mañana vengo a buscarte. Gracias. Cerró los ojos. Gracias por todo. Salí del hospital cuando se quedó dormida. Afuera la noche estaba fría y clara. Las estrellas brillaban en el cielo limpio del interior. Me quedé un rato parado en la puerta, fumando un cigarrillo, pensando en lo que había pasado. 8 años huyendo de cualquier situación que me recordara a Magdalena y a nuestro hijo. 8 años evitando hospitales, embarazos, familia. Y ahora estaba allí, cuidando de una mujer embarazada que ni siquiera conocía. ¿Será que el destino estaba intentando decirme algo? ¿O será que estaba siendo idiota, metiéndome en una situación que solo iba a traer más dolor? Tiré el cigarrillo al suelo y caminé hasta el camión. Necesitaba un lugar para pasar la noche. Conocía una gasolinera en la ciudad donde los traileros solían dormir, pero sabía que no iba a poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos dorados del jaguar. Veía a Luana amarrada en el árbol. Veía el miedo en su rostro. Y por algún motivo, eso me hacía sentir vivo de nuevo. Por primera vez en 8 años, sentía que tenía un propósito. Alguien me necesitaba. Alguien dependía de mí. Aunque fuera solo por una noche, no conseguí dormir bien. Me quedé toda la noche en la cabina del camión, estacionado en la gasolinera, pensando en todo lo que había pasado.
Cada vez que me dormía, me despertaba sobresaltado, recordando los ojos dorados del jaguar o la desesperación en el rostro de Luana. A las 5 de la mañana desistí de intentar dormir. Tomé un café negro y fuerte en la gasolinera, comí un bolillo con mantequilla y fui directo para el hospital. Quería ver cómo estaba antes de que alguien comenzara a hacer preguntas. La enfermera del turno de la mañana era diferente de la noche anterior, más joven, más sonriente. Buenos días, vengo a ver cómo está mi sobrina, Luana Ferreira. Ah, sí, pasó una noche tranquila, ya está despierta, puede subir. Encontré a Luana sentada en la cama, tomando un caldo de pollo. Estaba con un color mejor, más descansada. Cuando me vio, sonrió por primera vez desde que la conocí. Buenos días, tío Valdemar, dijo con una sonrisa pícara. Buenos días. ¿Dormiste bien? Mejor que hacía mucho tiempo. Terminó de tomar el caldo. El médico dijo que puedo tener el alta hoy. Si alguien puede acompañarme. Claro. ¿Pero a dónde vas? Su sonrisa desapareció. Se quedó mirando para las manos por un tiempo largo. No sé. No puedo volver a casa de Juvenal. Y no tengo a nadie más. ¿Tienes amigos en la ciudad? Tenía. Pero después de que quedé embarazada, la mayoría se alejó. Suspiró. Así es el pueblo. Si no te comportas del modo en que ellos esperan. El doctor Manuel apareció en la puerta en ese momento. Nos saludó y examinó a Luana una vez más. Está mucho mejor. Puede tener el alta, pero necesita reposo. Y volver aquí si siente algo diferente. Me miró a mí. Usted va a cuidarla. Respondí sin pensar mucho. Óptimo. Voy a preparar los papeles. Cuando el médico salió, Luana me miró con ojos abiertos. No tienes que hacer esto. Ya hiciste demasiado. No puedo dejarte en la calle, embarazada, sin tener a dónde ir. Pero tienes tu vida, tu trabajo, tu familia. No tengo familia. Hablé más seco de lo que pretendía. Y trabajo. Puedo arreglármelas. En realidad, no tenía idea de cómo iba a arreglármelas. Tenía una carga de maíz para entregar en San Luis Potosí en 3 días. No podía simplemente abandonar, pero tampoco podía abandonar a Luana. Escucha, hablé intentando organizar los pensamientos. Necesito terminar un viaje, entregar una carga. Son 2 días, a lo sumo 3. Puedes quedarte en el camión conmigo. Después vemos qué hacer. Viajar embarazada de 8 meses, en el camión. Ya he visto mujeres parir dentro de un camión. Intenté bromear. Y al menos no vas a estar sola. ¿Estás seguro? Lo estoy. Mentira. No estaba seguro de nada. Pero algo dentro de mí no conseguía abandonar a aquella mujer. Salimos del hospital alrededor de las 10 de la mañana. Luana estaba con la misma ropa rasgada de la noche anterior, pero limpia. Una enfermera había conseguido unas chanclas viejas para ella, porque los pies estaban muy lastimados para usar zapatos. Cuando llegamos al camión, la ayudé a subir a la cabina. Parecía más animada, pero me daba cuenta de que miraba para todos lados, con miedo. ¿Él puede aparecer aquí?, pregunté. No sé. Se encogió en el asiento. Juvenal tiene muchos amigos. Alguien puede haber contado que me vieron en el hospital. ¿Y la policía? ¿No quieres levantar un acta? No sirve de nada. Negó con la cabeza. El delegado juega billar con mi tío todos los viernes. Son amigos, hace 20 años. Sentí una rabia sorda subir por el pecho. Pueblo chico y sus esquemas de protección mutua. Conocía bien eso. Había crecido en un pueblo así, donde quien tenía influencia podía hacer cualquier cosa. Entonces vámonos de aquí, decidí. Cuanto más lejos, mejor. Encendí el camión y comencé a salir de la ciudad. Luana se quedó quieta, mirando por la ventana. Solo cuando pasamos el letrero de salida de Matehuala se relajó un poco. ¿A dónde vamos?, preguntó. San Luis Potosí. Necesito entregar esta carga en el puerto. Después veremos. ¿Cuánto tiempo lleva?
Unas 8 horas, tal vez 9. La carretera no es muy buena. Voy a poder aguantar. Tomamos la carretera 57 en dirección a San Luis Potosí. La carretera estaba en condiciones razonables, pero el camión pesado se balanceaba bastante. Luana sostenía la barriga cada vez que pasábamos por un hoyo más grande. Paramos para almorzar en un restaurante de carretera, cerca de Huizache. Luana comió poco, pero bebió bastante agua. Estaba sudando, incluso con el viento de la carretera. ¿Estás bien?, pregunté. Solo un poco mareada. El bebé se está moviendo mucho. ¿Quieres que paremos? ¿Descanses un poco? No, quiero salir pronto de Coahuila. Entendí su miedo. Cuanto más lejos estuviéramos de Matehuala, más segura se sentiría. Volvimos a la carretera. Luana cabeceó un poco, pero se despertaba cada vez que el camión se balanceaba mucho. Yo conducía despacio, intentando evitar los hoyos peores. Estábamos a unas 2 horas de San Luis Potosí cuando vi el coche en el retrovisor. Un Tsuru azul, viejo, que venía detrás de nosotros hacía un tiempo. No pensé mucho al principio. Era normal tener coches siguiendo camiones en la carretera, pero cuando cambié de velocidad, él cambió también. Cuando hice una curva más despacio, él hizo lo mismo. Estaba siguiéndonos. Luana, llamé bajito para no asustarla. ¿Conoces un Tsuru azul, viejo? Ella miró por el retrovisor y se puso pálida. Es el coche del amigo de Juvenal, Toño. ¿Estás segura? Lo estoy. Comenzó a temblar. Me encontraron. Aceleré un poco, pero el Tsuru aceleró también. Maldición. ¿Cómo habían descubierto dónde estábamos? Alguien del hospital debe haber contado. Luana habló, leyendo mis pensamientos. Juvenal conoce a todo el mundo. El coche se estaba acercando. Conseguía ver a 2 hombres adentro. Uno conduciendo, otro en el asiento del pasajero. No se veían las caras, pero el lenguaje corporal de ellos era amenazante. ¿Qué quieren?, pregunté. Llevarme de vuelta. Estaba llorando ahora. Juvenal no va a dejar que esta historia se filtre. Tiene reputación en el pueblo. No voy a dejar que te lleven. Valdemar, son peligrosos. Juvenal tiene arma y sus amigos también. El Tsuru tocó la bocina y comenzó a hacer señas para que me detuviera. Ignoré. Aceleré un poco más, pero el camión cargado no tenía cómo correr mucho. Fue cuando comenzó a llover. Primero fueron solo algunas gotas en el parabrisas. Después se convirtió en una lluvia fina y constante. En pocos minutos se transformó en un aguacero. La visibilidad se puso mala. Tuve que disminuir la velocidad y encender las luces. El Tsuru desapareció detrás de la cortina de lluvia, pero yo sabía que aún estaba allí. Van a intentar detenernos, le dije a Luana. Si lo consiguen, te quedas dentro del camión. No salgas por nada. ¿Entendiste? Valdemar, no quiero que te lastimes por mi culpa. No voy a dejar que te lleven, repetí. No después de todo lo que pasaste. La lluvia se estaba poniendo más fuerte. Gotas gruesas golpeaban el parabrisas con fuerza. Los limpiaparabrisas apenas conseguían acompañar. La carretera se estaba poniendo resbaladiza. Fue cuando vi el Tsuru acelerar y venir por el lateral derecho, intentando rebasarme. Pero en vez de pasar, se posicionó frente a mí y comenzó a disminuir la velocidad. Estaban intentando obligarme a parar. Pisé el freno despacio. Con lluvia y carretera mojada, no podía arriesgarme a una frenada brusca con el camión cargado. «Agárrense», les dije a Luana. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a intentar pasarlos». Cambié para el carril de la izquierda y aceleré. El Tsuru intentó cerrarme, pero conseguí pasar. Por un momento pensé que habíamos escapado, pero aceleraron detrás de nosotros de nuevo, y esta vez parecían más agresivos. La lluvia continuaba cayendo fuerte. El cielo estaba oscuro, pareciendo que iba a anochecer, incluso siendo apenas las 2 de la tarde. Rayos cortaban el horizonte.
Luana sostenía la barriga y gemía bajito. Toda aquella tensión estaba haciendo mal para ella y para el bebé. «Aguanta firme», dije. «Todo va a salir bien». Pero en realidad no tenía idea de cómo iba a salir bien. El Tsuru se pegó detrás de nosotros de nuevo. Esta vez tocaron la bocina más alto y más largo. Era un aviso. O parábamos o iban a hacer algo. Fue cuando Luana gritó: «¡Valdemar! ¡Rompí aguas!». La miré y vi el agua escurriendo por el asiento. Su rostro estaba contorsionado de dolor. «Ahora, el bebé está viniendo», gritó, doblándose de dolor. «¡Está viniendo ahora!». Mi corazón se aceleró. Lluvia torrencial, persecución, y ahora un bebé naciendo, todo al mismo tiempo. Tenía que tomar una decisión, y rápido. «¡Jesucristo!», grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí. «¡No puede ser ahora! ¡No estoy eligiendo!». Luana vociferó, doblándose de dolor. «¡Ah! ¡Duele mucho!». El Tsuru tocó la bocina detrás de nosotros con más insistencia. La lluvia golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que apenas conseguía ver la carretera. Y ahora Luana estaba teniendo contracciones dentro de la cabina. «¿Cuánto tiempo entre una contracción y otra?», pregunté, intentando recordar lo que Magdalena me había contado sobre el parto. «¡No sé!», gritó de nuevo. «¡Ay, Dios mío! ¡Viene otra!». Se retorció en el asiento sosteniendo la barriga con las dos manos. El rostro estaba rojo, sudado, lleno de dolor. Vi un letrero en la carretera. «Parador San Francisco, 2 kilómetros». Era nuestra única oportunidad. Aceleré lo máximo que podía en la lluvia. El Tsuru vino por el lateral de nuevo intentando cerrarme. Esta vez ignoré completamente. Si querían chocar, que chocaran. Luana necesitaba ayuda médica urgente. «¡Aguanta un poquito más!», le grité. «Hay un parador ahí cerca». «No puedo», lloraba de dolor. «El bebé quiere salir. No lo dejes. Aprieta las piernas. Respira hondo». ¿Qué sabía yo sobre partos? Nada. Absolutamente nada. Cuando Magdalena murió, aún estaba en el 7º mes. Nunca vi un bebé nacer en mi vida. El parador apareció frente a nosotros como una salvación. Un lugar grande, con restaurante, tienda de conveniencia y, lo más importante, teléfono para llamar a una ambulancia. Di la vuelta en la entrada del parador derrapando un poco en la lluvia. El Tsuru pasó directo en la carretera, pero vi por el retrovisor que hicieron el retorno luego adelante. Paré el camión justo enfrente de la tienda, en el lugar más iluminado y con más movimiento. Si los hombres del Tsuru querían hacer algo, iban a tener que hacerlo enfrente de todo el mundo. «Luana, ¿puedes caminar?». «No sé». Estaba jadeando. «Creo que no». Corrí para su lado y abrí la puerta. Luana estaba empapada de sudor y del líquido amniótico. La contracción había pasado, pero temblaba toda. «Voy a cargarte», dije. «No, vas a lastimarte, estoy muy pesada». «Deja de tonterías». Pasé un brazo debajo de sus rodillas y otro por la espalda. Era pesada mismo, pero la adrenalina me dio fuerza. Conseguí sacarla de la cabina y caminar hasta la entrada del parador. La recepcionista, una muchacha joven de unos 20 años, se quedó con los ojos abiertos cuando me vio entrando con Luana en brazos. «¡Socorro!», grité. «Esta mujer está teniendo un bebé. Llama a una ambulancia». «Dios mío». La muchacha corrió al teléfono. «Ponla allí en la sala de descanso». Había una salita pequeña al fondo de la tienda con sofás viejos y una mesita. Acosté a Luana en uno de los sofás. Ella tomó mi mano con fuerza. «Valdemar, no me dejes», suspiraba con dificultad. «No te voy a dejar, lo prometo». La recepcionista volvió corriendo. «Ya llamé a la ambulancia, pero con esta lluvia puede tardar unos 20 minutos». «20 minutos». Luana gritó cuando vino otra contracción. «No voy a aguantar 20 minutos. ¿Hay algún médico aquí cerca?», le pregunté a la muchacha. «No».
El más cercano está en Ciudad Valles, pero con la lluvia. Fue entonces cuando un hombre apareció en la puerta de la sala, alto, moreno, de unos 40 años. Estaba mojado por la lluvia. Escuché que hay una mujer necesitando ayuda. ¿Quién es usted?, pregunté desconfiado. Soy veterinario, doctor Carlos. No es lo mismo que médico, pero ya he ayudado en algunos partos de emergencia. ¡Ay, Dios mío! Luana gritó de nuevo. Cualquiera, por favor. El doctor Carlos se acercó y examinó a Luana rápidamente. Está muy avanzada, el bebé ya está coronando, no va a dar tiempo a esperar a la ambulancia. ¿Cómo así coronando?, pregunté. La cabeza ya está apareciendo, el bebé quiere nacer ahora. Sentí que las piernas se me tambaleaban. Luana iba a tener al hijo allí, en la gasolinera, en medio de una tormenta, con un veterinario haciendo el parto. ¿Qué necesitamos hacer?, pregunté. Toallas limpias, agua caliente, alcohol, le dijo a la recepcionista. ¡Rápido! La muchacha salió corriendo. El doctor Carlos se quitó el saco y se remangó las mangas. Todo va a salir bien, le dijo a Luana. Eres fuerte, vas a poder. Duele mucho, lloraba ella. Lo sé, pero ya casi acaba. Tu hijo está casi aquí. Fue entonces cuando oí voces altas allá afuera. Miré por la ventana de la sala y vi el Tsuru estacionado. 2 hombres se bajaron y venían caminando en dirección a la gasolinera. Uno de ellos era alto, flaco, con sombrero de vaquero. El otro era más bajo, gordito, de bigote. Los dos parecían nerviosos, mirando para todos lados. Luana, llamé bajito, tus perseguidores llegaron. Ella miró para la ventana y se puso aún más pálida. Es Juvenal y Toño, susurró. ¿Qué quieren aquí? Te quieren a ti, pero no lo van a conseguir. El doctor Carlos notó la tensión. ¿Qué perseguidores? Es una larga historia, dije, pero no pueden acercarse a ella. Entiendo, pensó por un segundo. Voy a cerrar la puerta con llave, decir que es procedimiento médico. Nadie puede entrar. Cerró la puerta de la sala por dentro y volvió para Luana. Ahora olvídate de todo lo que está pasando allá afuera. Concéntrate solo en tu bebé. Él te necesita. Luana asintió, intentando controlarse. Pero yo veía el miedo en sus ojos. Comenzaron a golpear la puerta. «Oiga, muchacha», una voz gruesa gritó. «¡Abre esa puerta! Queremos hablar con Luana». La recepcionista volvió con las toallas y el agua caliente. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó. «Gente peligrosa», dije. «No dejes que entren aquí. Pero están haciendo escándalo. Diles que es emergencia médica, que nadie puede entrar». Luana tuvo otra contracción, más fuerte. Gritó alto. Del lado de afuera oímos a Juvenal hablando. «Ella está ahí adentro. Es la voz de Luana». «¡Luana!», Toño gritó. «Tu tío quiere hablar contigo. ¡Sal de ahí! ¡No voy a salir!», consiguió gritar entre los dolores. «Vete. Vas a salir por las buenas o por las malas», Juvenal vociferó, golpeando la puerta con más fuerza. El doctor Carlos me miró. «Parecen decididos, y esta puerta no es muy fuerte. ¿Qué crees que debamos hacer?». «Hay una puerta trasera que da al almacén. Desde allí se puede salir sin que ellos los vean». «¿Y el parto?». «Está casi. Unas 2 contracciones más y el bebé nace». Luana se retorció de nuevo empujando. Conseguí ver la cabeza del bebé apareciendo. «Ya está saliendo». El doctor Carlos habló animado. «Una vez más, Luana, empuja con fuerza». Los hombres del lado de afuera estaban volviéndose más agresivos. Comenzaron a patear la puerta. «Esta puerta no va a aguantar mucho tiempo», dije. «Luana», el doctor Carlos llamó. «En la próxima contracción empujas lo más fuerte que puedas. Tu hijo quiere nacer». Ella asintió, concentrada a pesar del ruido allá afuera. Cuando la contracción vino, ella empujó con una fuerza que no sabía que tenía. Y el bebé nació.
Un niño pequeño, rojo, llorando alto y fuerte. ¡Nació! El doctor Carlos sonrió. Es un niño lindo. Luana lloró de alivio y felicidad. Yo sentí un nudo en la garganta viendo aquella escena. El bebé estaba vivo, saludable, llorando con fuerza, pero las patadas en la puerta se estaban volviendo más violentas. «Tenemos que salir de aquí», dije. «Ahora». El doctor Carlos cortó el cordón umbilical con una tijera esterilizada y envolvió al bebé en una toalla limpia. «Está perfecto», dijo entregándole el niño a Luana. «Felicidades, mamá». Luana sostuvo al hijo en brazos llorando de emoción. Incluso con toda la situación, aquel era el momento más bonito que yo había visto en la vida. «¿Cómo vamos a llamarlo?», preguntó mirándome. «Como quieras». «Carlos», sonrió para el veterinario. En homenaje a quien ayudó a que naciera, el doctor Carlos se emocionó. «Gracias. Es un honor». La puerta crujía con las patadas. No iba a aguantar mucho más. «Vamos», dije. «Necesitamos irnos». El doctor Carlos nos llevó por la puerta trasera que daba a un almacén lleno de mercancías. Desde allí había una salida lateral que los hombres no estaban vigilando. «Mi camión está del otro lado», expliqué. «Yo los llevo», el doctor Carlos ofreció. «Mi camioneta está aquí cerca». Salimos por el lateral de la gasolinera, con Luana cargando al bebé y yo ayudándola a caminar. La lluvia había disminuido un poco, pero aún caía fuerte. Conseguimos llegar a la camioneta sin ser vistos. El doctor Carlos condujo hasta mi camión que estaba estacionado frente a la tienda. «Valdemar», Luana habló, mirando al hijo. «Gracias por todo. Aún no hemos salido de esto», dije, ayudándola a subir a la cabina. «Pero todo va a salir bien». Cuando encendí el camión, vi a Juvenal y a Toño saliendo de la gasolinera, mirando para todos lados. Habían conseguido derribar la puerta y descubierto que habíamos huido. Aceleré y salí de la gasolinera lo más rápido que pude. En el retrovisor vi a los dos hombres corriendo para el Tsuru. La persecución iba a continuar. Pero ahora éramos 3, y yo no iba a dejar que nada les pasara a aquella familia. El bebé lloraba en los brazos de Luana mientras yo aceleraba por la carretera mojada. La lluvia había disminuido, pero el asfalto aún estaba resbaladizo. En el retrovisor veía los faros del Tsuru acercándose nuevamente. «¿Cómo está?», pregunté, intentando mantener la voz calma. «Está bien», Luana susurró, meciendo al niño. «Tiene hambre, necesita mamar. Tenemos que parar en algún lugar seguro». «¿Dónde?», miró por el retrovisor con miedo. «Van a seguirnos hasta el fin del mundo». Tenía razón. Juvenal parecía decidido a no dejar que la historia se filtrara. Un hombre que abandona a la propia sobrina embarazada para morir en el monte no iba a desistir fácil. Miré en el panel. Aún teníamos combustible para más de 200 kilómetros. San Luis Potosí quedaba a unas 4 horas. Si conseguíamos llegar allí, en una ciudad grande, sería más fácil desaparecer en medio de la multitud. «Aguanta firme», dije. «Vamos directo para San Luis Potosí». «¿Y la policía? ¿No podemos llamar a la policía?» «¿Con qué?», pregunté frustrado. «Tú misma dijiste que no sirve de nada, que tienen amigos en todas partes». El Tsuru estaba pegado detrás de nosotros de nuevo. Esta vez no intentaron rebasarnos. Apenas seguían, como predadores esperando el momento adecuado. Luana intentó amamantar al bebé, pero con el balanceo del camión y el nerviosismo no estaba consiguiéndolo. «No para de llorar», comenzó a desesperarse. «Es normal, un bebé recién nacido llora mismo». Mentira, yo no sabía nada sobre bebés. Cuando Magdalena murió, nuestro hijo aún estaba en la barriga. Nunca tuve que lidiar con llanto, hambre, pañales, nada de eso. Pero algo dentro de mí se movía cada vez que oía el llanto de aquella criatura. Una sensación extraña, como si despertara un instinto que estaba dormido hacía 8 años. «Valdemar», Luana habló bajito.
Si consiguen detenernos, tú huyes. Déjanos y huyes. ¿Qué tontería es esa? Tú no tienes nada que ver con esto. Ya hiciste demasiado. Salvaste nuestras vidas. Ahora ustedes son mi responsabilidad. Dije, sin saber bien por qué estaba diciendo aquello. ¿Cómo así? No sé, confesé. Solo sé que no voy a abandonarlos. La verdad es que por primera vez en 8 años, yo sentía que tenía una familia de nuevo. No la familia que perdí, pero una familia que el destino había puesto en mi camino. Y yo no iba a dejar que nada les pasara. El bebé paró de llorar por un momento. Luana consiguió que mamara un poco. El silencio dentro de la cabina fue un alivio. ¿Cómo va a ser?, preguntó de repente. ¿Cómo va a ser qué? Nuestro futuro. Me miró. ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Buena pregunta. Yo no tenía casa fija hacía 8 años. Vivía en la carretera, durmiendo hora en una gasolinera, hora en otra. Llevaba ropa en una bolsa, comida en una hielera. No tenía nada que ofrecerle a una mujer y a un bebé. Vamos a encontrar la manera, dije. Primero vamos a salir de esto, después pensamos en el resto. Valdemar, ¿tienes familia, mujer, hijos? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía 8 años que nadie me preguntaba sobre mi vida personal. Respondí. Lo perdí todo en un accidente. Lo siento mucho. Fue hace mucho tiempo. ¿Por eso andas solo? Sí, tragué saliva. Prefiero así. Pero ahora ya no estás solo. Sonrió mirando al bebé. Ahora nos tienes a nosotros. Sentí una opresión en el pecho. Hacía tanto tiempo que no pertenecía a nadie, que nadie me necesitaba. Era un sentimiento bueno y aterrador al mismo tiempo. El Tsuru tocó la bocina detrás de nosotros. Miré en el retrovisor y vi que estaban haciendo señas para que me detuviera. Ignoré. No van a desistir, Luana suspiró. Entonces nosotros tampoco vamos a desistir. Pasamos por Ciudad Valles sin parar. Era arriesgado entrar en la ciudad con el tráfico pesado, pero era más arriesgado aún detenernos con aquellos hombres siguiéndonos. En la salida de la ciudad, el Tsuru hizo una maniobra peligrosa y consiguió ponerse a nuestro lado. ¡Luana!, Juvenal gritó por la ventanilla. ¡Para con esta payasada! ¡Ven aquí a conversar conmigo! ¡No voy a salir!, gritó de vuelta protegiendo al bebé. Me dejaste para morir. Estaba dándote una lección. No iba a dejar que nada te pasara. Mentiroso. Lágrimas caían por su rostro. Me amarraste para que el jaguar me comiera. Deja de inventar historias, Juvenal vociferó. Te escapaste de casa. Estás inventando esas mentiras para no volver. Vi que estaba intentando crear una versión diferente de los hechos. Si conseguía convencer a alguien de que Luana se había escapado y estaba inventando la historia del jaguar, él saldría como víctima de la situación. ¡Valdemar!, Toño gritó desde el asiento del pasajero. ¡Detén ese camión! ¡Estás secuestrando a una menor! ¿Menor?, grité de vuelta. Tiene 20 años. ¡Compruébalo!, Juvenal rebatió. Tienes su documento. Sabes su edad real. Miré a Luana confuso. Ella evitó mi mirada. Luana, hablé bajito. ¿Cuántos años tienes? 20, respondió débil. ¿De verdad? 19, admitió. Cumplo 20 el mes que viene. Mi corazón se hundió. 19 años, casi una niña, y yo estaba viajando con ella por México, sin documentos, sin autorizaciones. Si la policía nos detenía, iba a ir preso por secuestro. ¿Por qué mentiste?, pregunté. Porque sabía que no me ibas a ayudar si lo supieras. Esto cambia todo, Luana. No cambia nada. Se giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Me dejó para morir. No importa si tengo 19 o 20 o 15. Intentó matarme. Tenía razón. La edad no cambiaba el crimen que Juvenal había cometido, pero cambiaba mi situación legal. Si ellos llamaban a la policía, yo sería arrestado.
«Oye, trailero», Juvenal gritó de nuevo. «Detén ese camión o llamo a la policía. Estás con una menor fugada de casa». «Está mintiendo», le dije a Luana. «Si llama a la policía, va a tener que explicar por qué estabas herida. No importa, va a inventar alguna historia, y todo el mundo va a creerle». El Tsuru aceleró y pasó frente a nosotros, obligándome a disminuir la velocidad. Estaban intentando detenernos a toda costa. Fue entonces cuando vi el letrero. Policía Federal de Caminos, 2 kilómetros. Juvenal también lo vio. Tocó la bocina y apuntó al letrero, haciendo gestos para que me detuviera. «¿Qué vamos a hacer?», Luana preguntó desesperada. «No sé», confesé. Si me detenía en la Policía Federal de Caminos, Juvenal iba a inventar que Luana había huido de casa y que yo la estaba secuestrando, sin documentos, sin pruebas. Sería su palabra contra la nuestra. Si no me detenía, sería fuga de la policía, un crimen aún peor. «Valdemar», Luana tomó mi mano, «confío en ti. Cualquier decisión que tomes, confío en ti». La miré al bebé durmiendo en sus brazos, a los hombres en el Tsuru que querían destruir a aquella familia recién formada. Tomé una decisión. Aceleré y pasé directo por la base de la Policía Federal de Caminos. Juvenal tocó la bocina e hizo la señal a los policías. Vi por el retrovisor 2 patrullas saliendo detrás de nosotros con las sirenas encendidas. Ahora no estábamos huyendo solo de Juvenal. Estábamos huyendo de la ley. «¿Por qué hiciste eso?», Luana preguntó asustada. «Porque a veces la ley no protege a quien necesita ser protegido», respondí, pisando a fondo el acelerador. El camión cargado no podía correr mucho, pero yo conocía aquella carretera mejor que cualquier policía. Sabía dónde había topes, dónde había radares, dónde había curvas cerradas. Si conseguía llegar a San Luis Potosí, a una zona urbana, sería más fácil despistar. Pero las patrullas se estaban acercando. Y por primera vez en 8 años, yo tenía algo que perder de nuevo. No iba a dejar que eso pasara. Las sirenas de la policía cortaban el aire como gritos desesperados. 2 vehículos venían detrás de nosotros, con los faros azules y rojos parpadeando. El Tsuru había disminuido la velocidad y seguía detrás de los policías como si formara parte de la operación. «Valdemar», Luana gritó por encima del ruido de las sirenas. «Detente, vas a arruinarte por nuestra causa». «No voy a detenerme», grité de vuelta intentando pensar en una salida. El bebé había despertado con el ruido y lloraba alto. Luana intentaba calmarlo, pero estaba temblando de miedo. Veía por el retrovisor que las patrullas estaban ganando terreno. Mi camión cargado no tenía cómo competir en velocidad con los vehículos de la policía. Pero yo conocía un atajo, un camino vecinal que cruzaba por dentro y daba a una zona industrial de San Luis Potosí. Era arriesgado, podía salir mal, pero era nuestra única oportunidad. El letrero apareció al frente: «Zona industrial, 500 metros». Disminuí un poco la velocidad, esperando el momento adecuado. Cuando vi la entrada del camino vecinal, giré bruscamente a la derecha. El camión derrapó un poco en la curva cerrada, pero conseguí mantener el control. El camino era de tierra batida, estrecho con maleza a los 2 lados. Las patrullas pasaron directo en la carretera 57, no vieron a tiempo que habíamos entrado allí. «¿Lo conseguimos?», Luana preguntó, aún temblando. «Por ahora», respondí intentando no emocionarme. El camino vecinal estaba lleno de hoyos e irregularidades. El camión se balanceaba violentamente, forzando a Luana a sostener al bebé con más fuerza. Cada sacudida parecía lastimarla aún más, que había dado a luz hacía apenas 2 horas. «¿Estás bien?», pregunté. «Duele, pero estoy aguantando». Respiraba con dificultad. «¿Cuánto falta?». «Unos 20 minutos. Si no aparece nadie en el camino». Hablé demasiado pronto. En el retrovisor vi un punto de luz apareciendo detrás de nosotros. Alguien había entrado en el camino vecinal también. «Mierda», murmuré. «¿Qué pasa?».
Hay alguien viniendo detrás. El punto de luz fue creciendo. Era un coche, viniendo rápido por el camino de tierra. Cuando llegó más cerca vi que era el Tsuru azul. Juvenal y Toño nos habían encontrado. ¿Cómo lo supieron?, Luana preguntó desesperada. Deben conocer estos caminos, respondí, acelerando lo máximo que podía. Pero en el camino de tierra lleno de hoyos no se podía ir muy rápido. El Tsuru, siendo menor y más ligero, conseguía acompañar mejor el terreno irregular. Fue entonces cuando el camino hizo una curva cerrada y vi lo que nos estaba esperando. Un puente de madera viejo, estrecho, sobre un arroyo. El puente tenía solo un carril, apenas cabía un camión, y parecía estar en pésimo estado. Jesús, suspiré. ¿Qué es aquello? Luana miró hacia adelante. Nuestra salvación o nuestra perdición. Si el puente aguantaba el peso del camión cargado, tal vez el Tsuru no conseguiría pasar después o tendría miedo de intentarlo. Si el puente no aguantaba, no quería ni pensar en lo que sucedería. Valdemar, Luana habló bajito, tal vez sea mejor detenernos, enfrentarlos, contar la verdad. ¿La verdad? La miré. ¿Qué verdad? ¿Que tienes 19 años? ¿Que estás huyendo de casa? ¿Que te estoy secuestrando? Pero tú sabes lo que realmente sucedió. Yo lo sé. Tú lo sabes. Pero ¿quién más va a creer? El Tsuru se estaba acercando. Conseguía ver a Juvenal en el volante, con una expresión de rabia en el rostro. Toño estaba gritando algo, pero no se entendía lo que. Tomé una decisión. Aceleré en dirección al puente. «¡Agárrense fuerte!», grité. El camión entró en el puente de madera haciendo un ruido terrible. Las tablas gemían bajo el peso. Sentí la estructura balancearse de un lado para otro. «¡Se va a caer!», Luana gritó. «¡No va a caer!», respondí, más para convencerme a mí mismo que para convencerla a ella. Conducía despacio, intentando distribuir el peso del modo más uniforme posible. A cada metro oía un crujido diferente de la madera. Era como andar en una cuerda floja. Cuando llegamos en medio del puente, miré por el retrovisor. El Tsuru se había detenido en la entrada, dudando. Juvenal salió del coche y vino corriendo detrás de nosotros, a pie. «¡Luana!», gritó. «¡Vuelve aquí! Este hombre es peligroso». «Tú eres el peligroso», ella gritó de vuelta. «Intentaste matarme. Estaba protegiéndote», continuó corriendo. «Este trailero te secuestró, te lavó el cerebro». Conseguimos llegar al otro lado del puente. El camión pisó en tierra firme y respiré aliviado. Pero Juvenal continuaba viniendo a pie, determinado. Cuando llegó en medio del puente, se detuvo. Estaba jadeante, sudado, con una expresión de odio que nunca había visto en la vida. «¡Última oportunidad, Luana!», gritó. «O vuelves, o le cuento a la policía que este hombre te violó, que el hijo es suyo». Sentí la sangre subir a la cabeza. Detuve el camión, bajé de la cabina y caminé hasta el borde del puente. «Repite eso», hablé con la voz controlada. «Ya oíste», Juvenal reaccionó, sacando una navaja del bolsillo. «Aléjate de mi sobrina o te mato». «¿Tu sobrina?», reí sin humor. «Tú amarraste a tu sobrina en un árbol para que un jaguar la comiera. ¿Qué tipo de tío hace eso?» «Estaba enseñándole una lección», vociferó. «Necesita entender que no puede andar por ahí dándose a cualquiera». «Estás enfermo», dije. «Completamente enfermo». Juvenal avanzó con la navaja, pero estaba nervioso, desequilibrado. Conseguí desviar y darle un puñetazo en la quijada. Cayó de espaldas en el puente y la navaja voló lejos. «Valdemar», Luana gritó desde la cabina. «Cuidado». Juvenal se levantó con sangre en la boca. Estaba poseído de rabia. «Vas a pagar», gruñó. «Voy a acabar contigo». Fue entonces cuando oímos el ruido. Un crujido alto, como madera partiéndose. El puente comenzó a balancearse peligrosamente. El peso del camión, más la lucha,
Había dañado la estructura. ¡El puente va a caer!, grité. Juvenal miró hacia abajo y vio el agua del arroyo unos 4 metros abajo. Se puso pálido. «Ayúdame a salir de aquí», pidió de repente con miedo. Extendí la mano hacia él. Por un segundo pensé en dejarlo caer. Después recordé que no era un asesino, ni él merecía morir ahogado. Pero cuando tomó mi mano, jaló con fuerza, intentando derrumbarme junto. «Si voy a morir, tú vienes conmigo», gritó. Luchamos en el puente que se balanceaba cada vez más. Juvenal era fuerte, pero estaba desesperado. Conseguí librarme y corrí para el camión. «¡Vámonos!», grité, subiendo a la cabina. Encendí el motor y aceleré. Por el retrovisor vi a Juvenal corriendo detrás de nosotros, gritando. Pero estaba muy lejos para alcanzarnos. El puente aguantó nuestro paso, pero oí el ruido de madera partiéndose luego después. Cuando miré de nuevo, Juvenal estaba del otro lado del arroyo, solo, sin cómo cruzar. Estábamos libres, por ahora. «¿Se acabó?», Luana preguntó meciendo al bebé. «Por ahora», respondí. «Pero va a encontrar la manera de cruzar. Va a llamar a la policía, contar su versión». «¿Y ahora?». «Ahora desaparecemos», dije. «Vamos para muy lejos, a comenzar una vida nueva, juntos». Me miró con esperanza. Miré hacia ella, al bebé en sus brazos, hacia aquella familia que el destino había puesto en mi camino. «Juntos», confirmé. Por primera vez en 8 años, yo tenía una razón para vivir más allá del propio dolor, y no iba a dejar que nadie destruyera eso. El camino se abría frente a nosotros, lleno de posibilidades. No sabíamos lo que el futuro reservaba, pero íbamos a enfrentarlo juntos, los 3. Una familia creada en el camino, forjada en la dificultad, unida por el amor y por la necesidad de protección mutua. Y era todo lo que yo necesitaba para ser feliz de nuevo. Esta historia es una obra de ficción. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es mera coincidencia. La narrativa retrata la transformación de un hombre a través del encuentro inesperado y de la solidaridad humana, mostrando cómo los lazos familiares pueden formarse de las maneras más improbables.